como puedas. Hola a todos y a todas, una vez más. Bienvenidos y bienvenidas a Mediza como puedas, el podcast sobre discapacidad. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo hayas decidido vernos. Y muchas gracias por poner el primero o otro capítulo si ya has visto alguno antes. Hoy vamos a hablar, como digo, de sexualidad y discapacidad. Y tenemos a un invitado muy especial que seguro que nos va a dar mucha información de una manera muy amena, porque ya hemos hablado un ratillo con él y da gusto oírle hablar. Así que sin más dilación, pues vamos apareciendo y empezamos. Pues vamos a dejar si quieres que te presentes tú, que lo vas a hacer mejor seguro. Mi nombre es Igor, yo tengo una lesión medular, soy trabajador social y sexólogo, y eso es lo que me trae por aquí, un poco hablar de estas dos vertientes que más o menos conozco por mi formación, por la experiencia, y que yo creo, como tú decías, que podemos pasar un rato bastante interesante dando información. Sobre todo creo que nos vamos a dedicar a eliminar desinformación Ujú. y hacerlo lo más divertido, ameno y erótico posible. Hemos elegido variedad de temas, porque como ya hablamos también el día que preparamos un poco el capítulo, pues la amplitud es inmensa. No sabemos si dará tiempo a todos o no, pero bueno, sabéis que si os quedáis con ganas de más, pues lo podéis decir y la parte 2 pues se podrá cocinar enseguida. No sé si queréis decir algo, Dani o Nuria, que ya les deberíais conocer de otros capítulos, o entramos directamente a la chicha. Entramos. Vale, pues el primer tema que hemos elegido de la sexualidad en relación con la discapacidad, o el primer melón que vamos a abrir, por decirlo de alguna manera, es el tema de la infantilización y la sobreprotección que va unida a este tema de la sexualidad y la discapacidad que pueda sufrir una persona. No sé, Igor, si quieres introducir el tema de alguna manera y luego vamos dando nuestra opinión o directamente pues ponemos a parir a la gente, que se nos da muy bien también. Bueno, la introducción que tiene este tema es que las dos cuestiones que has comentado, la infantilización y la sobreprotección, son parte de lo que llamamos los mitos, ¿no?, de la sexualidad y la discapacidad. Mitos que se han ido cocinando, has utilizado el término, me ha gustado, se han ido cocinando durante siglos y que están muy relacionados con las diferentes sociedades en los diferentes momentos, y en cómo se ha considerado a las personas en situación de discapacidad, vamos a decir incluso, es decir, a las personas que están un poco en los márgenes, es decir, las que se salen un poco de lo que es la normalidad estadística, y cómo a esas personas se les ha considerado, digamos al revés, ha ido una desconsideración hacia su humanidad y hacia diferentes dimensiones, y principalmente la dimensión sexual ha sufrido mucho esta desconsideración. Entonces, tenemos mitos abundantes, y muchos de ellos, digamos que incluso contradictorios, que es algo que nos tiene que servir para identificar estas falacias, estas falsedades. Cuando alguien te dice que algo es una cosa y lo contrario, tienes que tener claro que es porque ni es una cosa ni es la otra. No sé si alguno de vosotros, que me imagino que sí, habéis tenido alguna vez alguna experiencia relacionada con lo que estamos contando. ¿Habéis sentido que se os ha sobreprotegido o se os ha tratado de manera infantil? Hace unos días subimos un capítulo de Mary, otra de las compañeras, en una entrevista con Irina Rivas, creo que es Irina, el metera, que os sí. recomendamos que veáis. Y la propia Mary contaba que a ella, una de las charlas de sexualidad que daban en el instituto, que era de sexualidad porque llevaba el nombre, pero luego sabemos que el contenido, pues bueno, a ella y a otra compañera, a otro compañero, les sacaron del aula y no les dejaron recibir la charla porque tenían discapacidad. No sé si a alguno de vosotros os ha pasado algo, no sé si así de gordo o algo relacionado con, pues eso, con la infantilización o la sobreprotección. No, yo en ese sentido no. Es cierto que, bueno, al igual que el resto de personas, también les ha podido pasar que quizás no hayan tenido esa charla sobre sexo con los padres, porque a los propios padres les da pudor o reparo el hablar de este tema con los hijos. Y en ese sentido yo no he tenido ninguna charla previa para saber qué es esto o qué es lo otro, y me he tenido que buscar yo las mañas, pero en el caso que tú has dicho, Guille, yo no. Yo las charlas, si alguien venía, pues igualmente yo era
una más en la Ujú. clase y las daba. ¿Y tú, Dani? Yo igualmente como la compañera en el instituto o en el colegio, cada vez que se ha abordado el tema, yo he sido uno más, sin distinción ninguna y además pudiendo preguntar las dudas que me surgían y uno más. O sea, no han hecho por suerte distinción ninguna. Mm. Yo me sumo al tener esta suerte. También es verdad que yo en mi casa nunca ha sido un tema tabú y mi madre, que es enfermera, es la que encima me traía los preservativos, porque ella trabajaba en una clínica de drogodependencia donde se solían dar de manera usual para evitar pues, conductas de riesgo. Y una vez yo comenté en casa pues, que había perdido la virginidad, me he ahorrado mucho dinero precisamente porque era mi madre la que me proporcionaba los preservativos. No sé tú, Igor, que probablemente habrás oído más historias o igual ha vivido alguna en tus carnes, si tienes alguna anécdota o algo que contar sobre lo que hablamos. A nivel personal, yo no he tenido, bueno, yo os voy a contar lo que os decía, yo tengo una lesión medular, con lo cual, a diferencia de vosotros tres, lo mío es una situación sobrevenida, no congénita. Entonces, yo tuve un accidente a los 17 años, con lo cual yo ya había vivido o había estado presente en diferentes sesiones de algo a lo que, como tú decías, se le daba el nombre de clases, talleres, charlas de sexualidad. Lo que sí que os puedo contar, yo he entrado en aulas, es decir, yo soy y he sido, en estos momentos no lo estoy haciendo, pero soy educador sexual, es decir, he entrado en colegios, en institutos y en diferentes niveles de educación. Lo que sí que os puedo contar es algo que yo he comentado con mis colegas, que se ha comentado, que yo he sacado el tema en muchas ocasiones, y es que el tema de la discapacidad, el tema de estas situaciones, en clase de educación sexual, la mayoría de las veces se toca en el caso de que haya alguien en el aula. Uh-huh. Es decir, en estos casos, es decir, mi queja o mi reflexión es que no debería ser así. Es decir, la cuestión de las diversidades de cualquier tipo, y en este caso de las diversidades, de nuestras diversidades orgánicas, de los diferentes cuerpos, de los diferentes modos en los que los cuerpos funcionan, entre comillas, debería ser una parte más de esa educación sexual que se dé, hay alguien en clase o no. Y es más, en los materiales, es decir, las fichas, los vídeos, los dibujos, raramente aparecen elementos de diversidad, de cualquier tipo de diversidad, pero sobre todo lo que está vinculado con cuerpos diversos y lo que está vinculado con edades, es muy difícil verlo en los materiales de educación sexual. Ver a personas mayores, personas en situación de discapacidad, incluso en algún momento, ahora ya esto está como mucho más, vamos a decirlo, es mucho más ordinario, pero ver a gente de otros colores, ver a gente de otras culturas, ha sido muy complicado. Y la importancia de la educación sexual en nuestros casos, es decir, en el caso de las personas en situación de discapacidad, no solamente es la vertiente de que la persona, de que nosotros, nosotras, es decir, la gente del colectivo se sienta incluida, que la información les llegue y les sirve, sino que esa visualización de la diversidad es muy importante para que el resto de esas personas, es decir, el resto de compañeros, de compañeras que están dentro del aula, nos vean, les vean como iguales, es decir, como pares, que entiendan, para evitar lo que hablábamos antes de esos mitos de la infantilización, la sobreprotección, la sexualización, para evitar que eso ocurra. Claro, cuando tú ves que a tus compañeros o aquellas personas que conoces que tienen cuerpos diversos, están en situación de discapacidad, no se les nombra, no aparecen en los materiales, lo que tiendes a asumir es que esta gente está fuera del circuito, está fuera del mercado, como se suele decir, que no tiene sexualidad, que no vive su dimensión sexual, que no es un candidato o candidata a ser pareja, a mantener relaciones, pero a cosas incluso mucho más profundas como el ser mujer o el ser hombre, es decir, esa verdadera asexualización. En ese sentido, Sí, sí que en clase, sobre todo, en el colegio no, pero lo que es en el instituto, pues lo típico.
mucho adolescente con mucha del pavo y con mucha tontería encima y muchas hormonas rebotadas. Pues a mí sí que me ha pasado, bueno, pues en esas etapas, pues las hormonas hacen de las suyas, entonces estás o como muy salido, entonces, bueno, pues te vas fijando que si mira esta, qué bien desarrollada tiene el pecho o el culo, o mira este que está marcando musculitos. ¿Qué pasa? Que me ocurrió una anécdota que ahí yo me quedé. Ahí fue cuando yo siempre con mis compañeros yo me he considerado una más. Pero a partir de esa edad del pavo, de esas hormonas rebotadas, es cuando yo me empecé a dar cuenta que quizás no era tan igual. Pero hasta entonces yo no tenía ningún problema. Hola, ¿qué tal? Soy una humana más en esta clase. Bueno, ¿por qué? Porque estaban, yo recuerdo que los chicos así, todos musculosos y tal, en clase estaban pues mirando los culos y se reunían en grupito y miraban los culos de las chicas y iban poniendo nota. ¿Qué pasó? Que en una de estas noté que me habían mirado a mí el culo. Entonces le dije a uno, ¿me estás mirando el culo? Y él me contestó, ¿a ti? Y fue una de... Pero claro, al resto de chicas no. Al resto de chicas sí, con sus notas y sus cosas. Pero a mí no me puedes mirar el culo, por favor. No puedo tener un buen culo. ¿Qué me estás contando? Yo creo que forma un poco parte de todo lo que comenta Igor pues de lo que no se habla no existe, ¿no? Entonces, si tú estás hablando de unos cuerpos normativos, que es de lo que vamos a hablar un poco yo creo durante todo el podcast, pues no entramos, ¿no? Porque cuando tú miras a una persona desnuda en un diagrama no está sentada, no está en silla, no tiene una figura, No, pues la cosa es que estaba de pie. Yo estaba de pie y es en plan, mi claro, culo no pero tiene discapacidad, yo no sé, como cualquier culo. hablando del material me llama mucho la atención Igor porque no sé cuándo fue la última vez que tú educaste, pero yo me acuerdo, ya no solo el tema normativo, es que cuando yo recibía esas clases desexualizaba más que sexualizar porque hablaban de las cosas como si fueran ajenas a nosotros. Yo me acuerdo cuando hablábamos de los genitales masculinos o femeninos como si fueran cosas flotando en el hiperespacio que de golpe aparecían, no unidas a una vivencia, ¿no? O al sexo o a la realización de algo tal, sino como que, bueno, y tenéis esto colgando vosotros y esto dentro de vosotras, de una manera como muy aséptica, que precisamente lo que hacía era distanciarte, ¿no? De, pues de una vivencia sexual o de una sexualidad sana, porque claro, lo vivías de una manera como que encima era, pues casi pecaminoso, ¿no? Que es algo que yo creo que, o espero que haya cambiado. No sé cómo lo verás tú que dices que has estado en clases. Tú piensas que en muchas ocasiones quienes se han dedicado a dar sesiones de educación sexual no han sido sexólogos ni sexólogas. Ha podido ser gente del propio centro a la que le ha tocado y ahora tenéis que hablarles del aparato reproductor. Tú piensas en esto, ¿eh? Eran en muchos niveles el hablar de sexualidad era hablar de aparato reproductor, es decir, como tú dices es separar una dimensión inherente, es decir, unida de nuestra humanidad para simplemente hablar de ello bueno, como una función, es decir, una función corporal totalmente desligada de cualquier tipo de emoción, de cualquier tipo de sensación, de sensitividad, de cualquier tipo de vivencia ajena a esa parte de la reproducción. Por suerte, a ver, todavía esto se da como en todos los colectivos profesionales, es decir, el ser sexólogo, ser sexóloga no quiere decir ni que todos seamos buenos, ni que todos seamos malos, ni que todos realmente utilicemos unos materiales convenientes, ni que tengamos una apertura mental, una, no sé si llamarlo ideología, pero sí un aspecto filosófico de cómo queremos, de qué es lo que estamos haciendo. Es decir, nosotros realmente cuando hablamos de lo que hacemos, hablamos de educación de los sexos. ¿Por qué? Porque lo nuestro es ir a educar para que la gente que nos escuche se comprenda como ser sexuado que es. Y evidentemente ahí los genitales no flotan, los genitales están en un todo.
en un todo en el que hablamos de la orientación, hablamos de la identidad, hablamos de cómo todo, hablamos de las hormonas, hablamos de cómo todo eso son procesos, los procesos de sexuación que se inician en el momento de nuestra concepción, que no terminan hasta la muerte, que es todo un proceso biográfico, en lo que está todo unido, y cómo realmente nuestro órgano, vamos a decir, sexual más importante, y que realmente es el que lo va a ir dirigiendo todo, no está entre las piernas, sino entre las orejas. Ujú. Entonces, de esa manera, es algo holístico, es algo que está todo unido, y que no puedes separarlo. Está muy bien hablar del proceso de la reproducción humana, pero no lo puedes separar de todo lo que es esa vivencia de la dimensión. Y volvemos una vez más al tema de los mitos, claro, incluso ahí. Es decir, cuando hablamos de la reproducción humana, a la gente que no se ajusta a esos estereotipos, a esa normatividad de la que hablábamos, se le deja fuera, porque otro de los mitos es no pueden procrear. Ujú. Otro de los mitos es no es que no puedan, es que no deben procrear. Y aquí abrimos un melón muy grande también, que es algo muy incorrecto, muy actual también, y que de lo que la gente no habla, que es que la gente está convencida que eso de la eugenesia, sabéis, la eugenesia, ¿no? Lo de elegir, decidir quién puede o quién no puede nacer, y lo de la mejora del ser humano, la mejora de las razas, Sí. que es algo como viejo, como antiguo, ¿no? Como de los nazis y de la Segunda Guerra Mundial y esas cosas, y todavía la eugenesia existe. Ujú. No se quiere hablar, pero la eugenesia existe, y el colectivo en el que se vive la eugenesia es precisamente en el nuestro, en el colectivo de las personas que al parecer pueden nacer con algún tipo de afectación, algún tipo de discapacidad. Sí, pues además el tema de la eugenesia es muy interesante porque nos toca de base en nuestra discapacidad, pero yo sí he visto que llega un paso más allá, ¿no? Porque cuando tú puedes llegar a dar la opción, evidentemente todavía estamos de camino, pero se puede llegar, de qué color quieres tú los ojos de tu hijo, cuál quieres que sea su estatura o qué rasgos quieres que tenga, inherentemente te vas a dirigir a una eugenesia que, como tú dices, cuando lo mezclamos con los nazis, a todos nos suena horrible y nadie quiere tal y nadie quiere cual, pero es llegar al mismo punto por otras vías, ¿no? Que es una cosa muy curiosa. Retomando el tema de la infantilización y la sobreprotección, y ya hemos tocado un poco el tema de la educación sexual, hay una cosa que es muy importante que creo que también debemos hablar, que es qué pasa cuando se da esto, porque muchas veces, pues eso, el hecho de tener encuentros sexuales o desarrollar tu vida sexual teniendo discapacidad se realiza a pesar de haber tenido una sobreprotección o de haber tenido una infantilización durante el proceso, y entonces es cuando nos encontramos con la cara B de la moneda, y es cuáles son las consecuencias de este proceso, y es ahora de lo que vamos a hablar un poco, porque tenemos por un lado pues o tener conductas de riesgo porque no has tenido una educación que te permita conocer cuáles son y cuáles no, tener relaciones sexuales sin un consentimiento claro porque al final no entiendes hasta cierto punto qué es lo que se está haciendo, o incluso, bueno, pues podemos hablar de roles de género, ¿no? Pero se ha dado en muchos casos, sobre todo en el caso de los hombres, que si no tienes un sexo a cierta edad, pues no eres un hombre hecho y derecho, entonces se ha llegado a dar el caso en muchas ocasiones de forzar a la persona a tener relaciones con una prostituta o en un entorno que no es seguro para él, que igual no quiere tenerlo, pero que le obligan a realizarlo, ¿no? No sé si has tenido contacto, no sé, Dani, ¿qué opinas de esto? A mí no me suele gustar, nunca me ha gustado, por ejemplo, el asumir una conducta por presión popular. O sea, yo cuando he ido a hacer algo, no digo que alguna vez lo haya hecho, que lo he hecho, pero generalmente me gusta pensar las cosas y darme mi momento, o sea, mi momento para hacer las cosas sin la presión popular. Ahora, con una perspectiva histórica, nos ha venido muy bien en eso, en aliviar, en
en cierto punto la presión el que la mujer se emancipe y tenga un cierto estatus en la sociedad, en la familia, y me explico, porque ya no, el hombre no tiene cada vez menos la necesidad de probarse ante nadie. No sé, yo no tengo necesidad de probar en mi hombría y cada vez yo creo que ese comportamiento se va dando menos. O sea, Pues mira, que yo por el contrario, sí que me vi, entre comillas, forzada a hacerlo por presión de grupo. O sea, igualmente en pleno pavo, bueno, en pleno pavo, 16 años, mis amigas ya lo habían hecho, unas eran más pequeñas que yo y ya lo habían hecho, otras tal. Que fuese cierto o no, no sé, yo solo sabía que mi grupo de amigas ya lo había hecho y que era en plan, bueno, ¿y qué? ¿Y tú? Y no sé qué. Así que, ¿qué hice? Pues nada, el mejor amigo del ser humano, Internet. Buen acompañante de Doctor Google, como decimos siempre. La mejor persona a quien Así consultar. que nada, me metí en un chat. En esos momentos yo llevaba el lesbianismo por bandera. A día de hoy no, soy más abierta. Y pues nada, yo me metí en chat para buscar chicas, a ver qué querían. Y fue no de las peores experiencias de mi vida, pero fue una mierda como un piano. Fue absurdo y horroroso, totalmente. Porque, bueno, a ver, yo en ese momento, decidida a ello, no me iba a andar con tonterías. Como yo no ligaba mucho ni nada por el estilo, yo todo lo achacaba a... Porque digo, a ver, yo me considero guapa, o sea que lo achaco a la discapacidad. Entonces, ¿qué hice? Abrir chat, abrir varios chats en plan, hola, ¿qué tal? ¿Qué estás buscando? Pero yo decía, mira, y lo voy a decir tal cual. Luego a lo mejor me ponéis un pitidito de esos para que... Eso con el editor jefe, ya lo sabes. Pero yo cogía y decía, ¿qué buscas? Yo busco rollo. Tengo discapacidad y no siento el coño. Si te vale bien, si no, aire. Y te decían, yo quería un For Fiesta, ¿no? Pero bueno, ya que estamos. Y bueno, había gente que adiós y había gente que decía, ah, no, no me importa. Porque curiosamente lo que les importaba era si yo podía hacer. Yo iba hiper preocupada por, ay, que no siento el chichi. Pero resulta que si tengo la lengua bien para hacer un cunilingus, pues ole, ole, ole. Y ahí pues conseguí quedar con una persona, fue una... Le pedí a un amigo que me viniese a acompañar, por favor, porque eso estaba en Mordor, no me acuerdo dónde era, pero estaba en Mordor, y le digo, tú que te quedas abajo esperando, o sea, el tiempo que tarde, no te vayas, y si ves que en X horas no he contestado, por favor, llama a alguien. Fue una experiencia horrorosa porque creo que esa persona tampoco había tenido, no sé si había tenido muchas relaciones o qué, pero fue un show porque yo no tenía ni puta idea de nada, ni siquiera para entonces me había masturbado lo suficiente como para conocer mi cuerpo, con lo cual tampoco sabía cómo iba a reaccionar mi cuerpo. Con otra persona, claro. Es que es muy complejo. No sé tú, Igor, de esta otra cara de la moneda, ¿qué opinas? Buah, que habéis sacado, habéis abierto un montón de temas, La caja de temas, Pandora. sí, muy, muy interesantes todos. Va a ser complicado, ¿eh? Va a ser complicado que os pueda contestar así de una tacada a todo lo que habéis comentado. Empiezo con lo último, ¿no? No os creáis que esas situaciones que estáis comentando de me voy al, bueno, primero la presión de grupo funciona para todo el mundo, ha funcionado siempre. Pero esas situaciones de me voy a un chat, me busco a alguien, me junto, no sé cómo va a suceder, llego ahí, parece que ninguno de los dos sabemos por dónde nos da el aire y esto es un poco desastre. Hombre, me parece cruel que tuvieras a tu amigo en el Ya, yo portal de también lo Juego en estaba las Vegas, pensando. pero
pero bueno, no, es muy habitual. Y sobre todo en las primeras veces, ¿eh? Hay un compañero sexólogo que tiene un monólogo tipo la Paramount Comedy que habla de las primeras veces, de la primera vez, de las tensiones de la primera vez y también comenta esto del amigo que acompaña y todas estas cuestiones. En nuestro caso, la presión de grupo, lo primero es que supongo que hay mucha gente que nos escuchará y podrá sentir envidia precisamente por esa presión de grupo, porque habrá habido muchas personas a las que nadie les ha hecho esa presión de grupo porque habrá pensado que tú, tú para No esto no existe la estás, con lo posibilidad, cual, claro. exactamente, exactamente. Es algo, fíjate, tengo un compañero que es transexual y que cuando a él en alguna de estas le llamaba maricón, no es que le gustase, pero decía, bueno, me ha llamado maricón, es decir, de lo malo malo me ha considerado hombre, marica, homosexual, pero me ha considerado hombre. Es decir, que yo lo que estoy buscando es que me consideren hombre. Claro, en este caso es así, la presión de grupo es que hay gente que considera que tú también estás dentro de ese mercado. Otra cosa es cómo te lo vayas a montar, de qué manera, si luego te creen o no te creen, pero bueno, de lo que hablaba Dani, me ha parecido muy interesante porque ahí estamos hablando precisamente de algo que nos importa, nos interesa y nos afecta mucho, y que es de las masculinidades y las feminidades diversas. Ya no nuevas, pero porque lo de nuevo a mí me parece un poco, no es que sean nuevas, siempre han estado ahí, otra cosa es que hayan estado ocultas debido precisamente a esa presión de grupo también por marcar roles. Y él hablaba de que él no se sienta de que de que cada vez se siente menos esa presión de tener que demostrar la hombría, de tener que demostrar y eso es así, estamos hablando ahí de masculinidades diversas, es decir, de que y en nuestro caso es muy importante. ¿Por qué? Porque está claro que nuestra masculinidad, nuestra feminidad, por cierto, hablando de que todas las personas, todos, tenemos nuestra masculinidad y nuestra feminidad. Es decir, todos desarrollamos esas dos maneras, esas dos formas de vivir nuestra sexualidad. Eh, bueno, no quiero extenderme más en eso. Pero sí que es muy importante lo de estas masculinidades y feminidades diversas, precisamente en nuestro caso, porque estamos en esos, como decía antes, en esos márgenes. No somos no estamos en el centro. Nuestra vivencia de la sexualidad no es la que se espera del resto de personas, del conjunto de las personas que viven, que se vive en esa presión de cómo tiene que ser un hombre, cómo tiene que ser una mujer. Y esto, por ejemplo, en el caso de las afectaciones de las discapacidades sobrevenidas, es un tema muy gordo. ¿Por qué? También en las congénitas, ¿eh? Porque si vienen porque todos también congénitas nos vamos socializando, viendo o formando parte de unos modos muy concretos de masculinidad y de feminidad, es decir, de ser, de sentirse y de comportarse como hombres y como mujeres. Y vemos que no encajamos en esos modos, en esos modelos. Por ejemplo, desde lo que es la sobrevenida suele ocurrir, bueno, no es que suele ocurrir, es lo que ocurre. Somos personas, hombres y mujeres, que nos hemos socializado en el modelo, en el modelo, es decir, en el modelo prácticamente el modelo único de ser hombre, de ser mujer, de los roles de ser de los roles de las mujeres, de los roles de los hombres, de eso que decían Dani, el tema de qué es la hombría o qué es la feminidad, y en el momento en el que ocurre algo en tu vida que te saca de esa centralidad y te manda a la periférica, vamos a decir que te planteas, es un planteamiento, yo sigo siendo hombre, sigo siendo mujer, si ya no puedo cumplir los roles del modelo, o si nunca he podido cumplir los roles del modelo, soy lo suficientemente hombre, lo suficientemente mujer, se me considera, y además, ya si nos vamos un poco al terreno de la erótica, también nos socializamos en un modelo erótico.
en el modelo erótico básico del coitocentrismo, de la centralidad de la genitalidad. Y lo que comentaba ahora Nuria es muy importante, ya cuando hablaba de, de la sensibilidad de si siente o no siente el chichi, de estas cuestiones. Es decir, claro, la centralidad de ese modelo erótico nos habla de una práctica que es el coito, que es la práctica central, y todo lo que hay alrededor de lo pericoital son esos preliminares, mojabragas que llaman algunos, esas cuestiones, pero que son... No, eso es lo que se hace para ir entrando en faena, pero aquí lo importante es el coito, con lo cual, si tu modo de moverte, desplazarte, si tu modo de sentir, si tu modo de... Si de alguna manera, pues eso, sientes o llega la información o no llega la información a tus genitales y tal, te sientes un poco perdido, perdida en ese... Yo me he socializado en este modelo erótico y veo que este modelo erótico ya no me vale. ¿Qué quiere decir? Yo ya no sirvo para esto. Y volvemos al tema de los mitos. Porque el mito está en que si hay alguien que no se puede mover bien, si hay alguien que no puede practicar coitos, si hay alguien que no siente los genitales, a quien no se le pone dura, que no tiene orgasmos, que no tiene tal, como ese es el modelo, esto no es para él. Claro, es que en O ese para sentido ella. falta mucha educación sexual, porque, por poner un ejemplo, la película esta, creo que es tetrapléjico, que le pone que le toquen las orejas porque no siente nada más. Sí, Intocable. Intocable es intocable. Ujú. Pues la problemática es la educación sexual que se nos da, pero no por a las personas con discapacidad, sino a todo el mundo, porque lo que tú dices, se ha creado como ahí el mito de la creencia de que lo más importante es la penetración. Pues no, es Lo que hay más único cosas, casi. hay lo único casi. Hay personas que disfrutan pues jugando, centrándose solo en el clítoris o solo en el pecho, o ni siquiera nada sexual, simplemente con caricias. Todo eso, ahí falta mucha educación sexual para que la gente, claro, yo entiendo que esto viene porque antiguamente el sexo servía para reproducirse y chimpún. Una, Entonces una de entiendo una de que las puede ser. razones, Mm. una de las Sirve. razones es... Esto sirve un poco para hacer un poco de impasse entre tema y tema, porque otro de los temas que íbamos a hablar en relación a todo esto, me viene muy bien que estemos hablando ya de ello, es cómo afecta, aparte de nuestra discapacidad, a nuestra vida sexual, a nuestra práctica sexual, ¿no? Somos personas muy diversas, como estamos contando, entonces cada persona siente de manera distinta o vive de manera distinta, pero es que en nuestro caso es algo práctico, anatómico. Yo en mi caso no siento de rodilla para abajo en una de las piernas, en la espalda tengo hipersensibilidad, que lo hemos hablado alguna vez por la cicatriz que tengo de la operación de cuando era un bebé, y a esto se suman otros problemas entre comillas, otras cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Como puede ser el tema de tener una incontinencia de cualquier tipo, que también lo hemos hablado, y que parece que una vez más te anula o te incapacita para cualquier tipo de actividad sexual, ¿no? Que esto no es así. Perdón que os corte, pero por ir un poco ubicándonos, porque era algo de lo que íbamos a hablar también, de cómo afectaba todo este proceso, claro. Sí, efectivamente, yo por ejemplo, pues al igual que tú, de rodillas, de debajo de las rodillas hacia los pies no siento absolutamente nada. En cuanto a zonas erógenas, el pecho lo siento, la vagina y el culo más o menos, algunas zonas sí, algunas zonas no, y en las rodillas tengo una hipersensibilización a tope. O sea, es horroroso. Mm. Por la parte externa, por así decirlo, por la parte de arriba de las rodillas, tengo unas cosquillas horrorosas, es que no puede ser eso. Y por los laterales me duele y con el tema de, bueno, relacionado con el sexo, pues por ejemplo, a ver, hablando de nervios, ¿no? Están
pues los nervios que te llegan al cerebro y dices, uy, estos son cosquillas. Y están los que te llegan y te dicen, uy, esto es dolor. Pues en ese sentido yo en la penetración siento dolor, pero a la hora de un cunilingus siento demasiadas cosquillas que es en plan, para, porque mira, por un lado no me voy a excitar porque me duele y por el otro no me voy a excitar porque me estás haciendo muchas cosquillas. ¿Sabes? Además del añadido, que en ese sentido mi experiencia personal, pues ha sido lo que más, con lo que peor lo he pasado es con el tema de la incontinencia, tanto urinaria como fecal. Yo llegué a un punto en el que yo fui al urólogo y le dije, hola, ¿qué tal? Yo cuando me acuesto con alguien me meo, solucionamelo. Solucionamelo que esto no puede ser. Yo no me puedo estar mirando todo el rato. Entonces me mandaron unas pastillas que normalmente se utilizan de diario, pero yo no tengo necesidad porque yo no... Tienen que ser situaciones en las que a lo mejor he hecho mucho ejercicio o me asusto como para orinarme encima, quitando el tema de si me excito, me meo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo en lugar de utilizar esas pastillas todos los días, lo que hacía es, me las tomaba el día que sabía que iba a tener relaciones. Que, por un lado, está bien, pero por otro, al hacerlo de manera tan esquemática, pues llega un momento que no, que ni te apetece, porque es todo tan esquemático, tan tal, que dices, mira, es que Mm. paso. Y yo con el tema de la incontinencia lo he pasado fatal, porque, mira, tengo una anécdota que la cuento muy breve. Una de mis ex, teníamos ya lo que es una relación estable, no era ni de un rollo ni de nada, llevábamos ya un tiempo juntas y ella nunca ha tenido ningún problema, nunca había antes salido con una persona con discapacidad, pero conmigo no tuvo ningún problema de nada, nos entendíamos muy bien en el tema sexual, pero un día claro, cuando se tienen relaciones sexuales te entran ganas de orinar. Bueno, pues terminamos de hacerlo, nos quedamos dormidas, no fui al baño, entonces, ¿qué pasó? Pues obviamente que el día siguiente por la mañana yo tenía la vejiga llena, está claro, tenía que ir al baño. ¿Qué pasó? Que me levanté, ella me fue a dar un beso y yo me meé encima. Vaya ¿Qué beso. pasó? ¿Qué pasó? Que esta persona creo que lo intentó hacer con su mejor voluntad para que yo no me sintiese mal, pero su comentario fue, anda, mira, cómo mi perro se vea cuando le saludo. A ver, tengo que reconocer que esto depende mucho del rango de confianza con la persona, porque si a mí me pasara, a mí me haría mucha gracia si tuviera mucha confianza con la persona el comentario. Pero entiendo que evidentemente es un comentario muy feo. No sé, Dani, si tú tienes alguna experiencia de este tipo, porque a mí, por ejemplo, me pasa mucho que llama mucho la atención cuando yo digo que necesito más intimidad para que alguien me acaricie la espalda que para que me acaricie la polla, que es una cosa que llama mucho la atención. Pero claro, es que la vivencia que yo tengo de la espalda, la intimidad que yo necesito y las sensaciones que yo tengo tienen un nivel de intimidad que para mí es superior al, pues eso, al que me meta la mano en los calzoncillos. No sé, Dani, tú a nivel de sensibilidad o de este tipo que estamos hablando, si... Pues yo no he tenido vuestras experiencias, pero lo mío ha sido más incómodo, por llamarlo así. Yo, sabéis que he recibido fisioterapia, mucho, ¿No me mucho, vas a hablar de tus fetiches, Dani? pues sí. Puede ser. Ay, Entonces, entonces qué bien, qué a bien. mí, a Es que yo ya me lo mí, sé. Qué suerte. bueno, a mí me gustan muchísimo los pies, no lo puedo evitar. Es una desde muy joven y entonces pues lo que pasó es que mi fisioterapeuta, como es una colchoneta, pues lo hacía descalza. Normalmente hacía con calcetines tal, pero al ser verano descalza. Entonces
había un ejercicio que me viene muy bien. Yo abdominales no puedo hacer. Entonces, ¿qué hacía ella? Cogerme de los brazos y levantarme. Pero como no podía, que a veces también tira de aupa, mover las piernas por el ejercicio, ella que lo que hacía, pisarme para... Y entonces yo pensé, eh, como la mafia, estrictamente profesional, tú contrólate, vete a lo que vas. Y un día me dijo que nunca me habían salido igual las flexiones. Dice, oye, ¿Has estás motivado, claro? Refuerzo positivo, claro. claro. Entonces lo pasé fatal porque por un lado dices, es una profesional que te está atendiendo, pero por otro digo, tienes una suerte bárbara. O sea, echa la lotería hoy. Lo que pasa es que era pequeño y yo no podía jugar, pero digo, entonces es eso, Igor, que yo tengo curiosidad por si podrías explicar, pues un poco, pues, por qué no, por qué sucede o qué es lo que ocurre ahí. Yo, por ejemplo, que tú y yo nos conocemos de antes, mi duda era esa, era en plan, pero, a ver, ¿por qué me meo? ¿Por qué esto no lo siento? ¿Por qué esto no sé qué? A ver, ¿Qué es lo que ocurre ahí? las afectaciones que tenemos nosotros cuatro, como tú has dicho antes, son neurológicas, tienen que ver con los nervios y entonces los nervios lo controlan todo, vamos a decir, los nervios tienen dos vías, es decir, los que bajan desde el cerebro a todas las partes del cuerpo, a todas las zonas periféricas, y dentro de esas zonas periféricas están también nuestros genitales, está también nuestra vejiga o está también el control de esfínteres. Entonces, cuando esos nervios están afectados es cuando nos sucede que, bueno, y el camino de vuelta, es decir, cuando hablamos de que nos sentimos, es una especie, no de error, porque es lo que bueno, lo que no sentimos, pero realmente no quiere decir que nuestros genitales, nuestros centros nerviosos de los genitales o de los esfínteres no funcionen. Funcionan perfectamente. Lo que quiere decir es que hay un punto en nuestra en nuestra médula espinal en el que esa información no llega, no pasa para arriba. Entonces no llega al cerebro y el cerebro no es capaz bueno, no es que no sea capaz, no tiene información que registrar, que transformar, y por esa es la cuestión de que no tengamos sensibilidad, la cuestión también de que nos cueste al menos mucho más el control de los esfínteres. Yo no sé exactamente qué es lo que te dije ese día, como te decía el otro día, yo cada vez que lo explico de una manera diferente. Dame pie un poco a cómo fue aquello que te conté y yo continúo. Si tengo que... Bueno, no me acuerdo, es que no me acuerdo bien, pero sí, fue eso. Al igual también hablamos de que, claro, si los nervios no van a llegar hacia la vagina, pero ahí se cortan, como que desaparecen, pues obviamente no puede haber, como dijo el otro día, una palpitación, No, una otro. contracción de la, de la vagina. Y también estuvimos comentando, porque a mí me resultaba muy curioso que, por ejemplo, a la hora de tener sexo oral, o sea, que me hicieras a mí sexo oral, en cuanto la lengua ya llegaba a una temperatura equilibrada con mi cuerpo, yo dejaba de notarlo. O sea, yo lo que notaba era la lamida por la diferencia de temperatura. En cuanto ya se ponía todo a la misma temperatura, yo ya dejaba de notarlo. Y debido a ello también me sorprendía que a la hora de tocarme yo o que me tocasen mis parejas, el pelo a pelo, yo no lo notaba, ni fu ni fa, notaba que me estaban tocando, pero no notaba ese placer. Sin embargo, por encima de la ropa, siendo ropa suave, sí.
Claro, claro, es que como esto lo que tiene que ver con la parte de los nervios es muy diverso también. Como sabéis, puede haber unas, que sobre todo se dan en las lesiones medulares, unas secciones completas y claro, si hay una sección completa no llega la información, con lo cual no hay sensibilidad. Si las secciones, la lesión en este caso, y eso compartimos tanto espina bífida como lesión medular, son incompletas, es decir, sí que hay, es decir, puede haber que la información no llegue completa, pero sí que hay cierta información, eso eso puede tener muchas variaciones. Es decir, ¿qué es lo que tú comentas? Puede tener la variación de una falta de sensibilidad o una sensibilidad muy, muy ligera, es decir, el que tú puedas notar que te están tocando, pero no tengas sensaciones ni de dolor ni de placer, simplemente sabes que te tocan, pero no hay sensación de dolor o de placer o puede ser que sean sensaciones muy intensas, lo que tú hablabas de la hipersensibilidad, que a ti que te hicieran un cunilingus o que te tocasen, lo sentías, es decir, para ti tenía mucho más valor, placer, el que lo hicieran por encima de las bragas que lo hicieran directamente. O lo que comentabas también de la cuestión de vuestras rodillas o de la espalda, es decir, esa cicatriz en la espalda. Esto se ve claramente. Yo tengo también una cicatriz en el brazo que me hicieron para otra historia, que me tuvieron que tocar el nervio. Es llamativo que yo, por ejemplo, eh, tengo sensibilidad conservada en todo el cuerpo porque mi sección de la médula es completa en la parte de la movilidad, pero es incompleta en la parte de la sensibilidad. Entonces tengo una sensibilidad completa, pero muy ligera. Por ejemplo, en esto se parece lo que tú decías del cambio de temperatura de la lengua en el cunilingus, cuando a mí me pasa algo parecido. Es decir, yo la cuestión de las temperaturas, vamos a decir, lo llevo muy mal. Para mí tiene que ser algo muy extremo, que esté, por ejemplo, cuando me voy a duchar, yo siento el agua muy fría o siento el agua muy caliente, pero cuando empieza más a templarse ya no siento la temperatura del agua. Tiene su peligro porque te puedes ir quemando y hasta que yo siento que me estoy quemando es cuando el agua ya está prácticamente hirviendo. Pero bueno, entonces, lo que decíamos, eso yo tengo esa sensibilidad conservada en todo el cuerpo, también en los genitales, pero es muy ligera. Y lo que te decía de la cicatriz de mi brazo, yo siento más esa hipersensibilidad en mi brazo. De hecho, hay una zona de mi brazo que me duele, que me duele en cuanto me... Y además es que no es un dolor, porque creo que cuando estamos hablando de hipersensibilidad es eso, no es ese dolor que puedes sentir en cualquier otra parte del cuerpo cuando te pinchan, cuando te das un golpe, sino que es una sensación de dolor de enterosa como si tú... bueno, como si no, la cuestión es que el cerebro, por esa alteración del nervio, por esa no sabe cómo categorizar esa sensación y la mezcla. Está entre el dolor, la dentera, lo desagradable, lo que puede empezar siendo una cosquilla, pero luego se convierte en un calambrazo, cosas de estas. Y que es muy importante, en esta vivencia de la sexualidad es muy importante, además, por lo que decíais, a mí yo puedo tener más reparo en que me empieces a andar por el cuello que me toquen los genitales, porque eh, tengo más sensibilidad en el cuello, en los hombros, en las orejas y tal, que pues lo que puede ser en la parte genital, con lo cual a mí me va a producir más nerviosismo en un primer momento que me empieces a tocar esas partes que vayas a mis genitales, es decir, como comentabas, ¿no? A mí que me metas directamente la mano en el calzoncillo, no te voy a decir que no me va a gustar, porque, porque sí, porque hay otra cosa importante. La vivencia de la sexualidad es una vivencia completa, no tiene que ver, como decíamos antes, tenemos que desterrar cuestiones, tenemos que ampliarla, tenemos que cultivar. La sexualidad que tenemos es muy pobre. Por eso lo del coitocentrismo, lo de ir a los genitales, es muy pobre, hay que cultivarla mucho. Y parte del cultivo, es decir, nosotras, por decirlo, tenemos una cierta suerte, y es que por obligación
o por necesidad, tenemos que ir cultivando esa sexualidad, cultivando dónde están las zonas erógenas, cultivando qué prácticas nos gustan más, menos, para ir combinando, desterrar aquello de los preliminares, porque muchas veces esos preliminares se convierten en nuestros platos fuertes, y que cuando vamos compartiendo, yo siempre digo que muchas veces, en mi caso y en el caso de las personas en nuestra situación, casi nos deberían de pagar por hacer educación cada vez que echamos un polvo, porque vamos enseñándole Sí, a la gente sí, 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 así es. a es así. descubrir otras formas de sexualidad, a descubrirse su cuerpo, a descubrir otras formas de tocar, otras formas de actuar, otras zonas. Es decir, nuestra zona erógena más grande es la piel, y tenemos kilómetros de piel. Es decir, no Pon es... un cojo en tu vida. Eso es. Voy a aprovechar la frase de que deberían, la voy a parafrasear y decir que nos la deberían pagar cada vez que tenemos relaciones Sí, sexuales. Me la voy sí. a quedar por la enseñanza, y sintiéndolo mucho, Igor, vamos a ir cerrando porque, aunque no lo parezca, llevamos un rato. Se nos ha quedado Sí, algún tema en el tintero que queríamos hablar, como el asistente sexual o la pornografía, que ya os decimos que si os ha gustado el tema de hoy, y si Igor está dispuesto a volver, que yo ya os digo que me pasaría escuchándole horas y días enteros, pues habrá segunda parte. No sé si queréis decir algo muy cortito ya de cara para cerrar y despedimos. ¿Alguien quiere comentar algo? Aparte de poner un cojo en tu vida, que eso es... Pues que muchísimas gracias, Igor, por colaborar con nosotros. Muchísimas gracias, chicos, por este podcast. Y ya veis que todo, si se habla con naturalidad y tranquilamente y con raciocinio, pues se puede hablar de todo. No hay ninguna cuestión que no se pueda abordar. Bueno, no podcast, sino con los que ya llevamos, ayudar a la gente a deconstruirse y abrir las mentes. yo por mi parte, encantado de participar con vosotros, con vosotras. Es cierto, cualquier tema se puede abordar. Tenemos que romper ciertas barreras, socializar lo que somos, no solamente en la parte de la sexualidad, pero también posiblemente sea de las más importantes hoy en día, porque es a las que menos importancia se le ha dado. Entonces, yo encantado de que otro día continuemos con los temas que se han quedado que no han entrado en el dormitorio, y continuamos charlando. Un abrazo para vosotros, vosotras, y para todos que nos hayan estado escuchando. Pues aquí lo tenéis. Como siempre decimos en modo youtuber, cualquier cosa que queráis poner o comentar tenéis abajo en la caja de los comentarios. Y como me gusta a mí despedirme siempre, recordad que tenéis todas las redes sociales para seguirnos, pero por la calle no nos sigáis, que no se nos da muy bien salir corriendo. Un abrazo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Un abrazo. Besos.